Es posible sospechar que Nicolás Maduro hizo una canallada con este referéndum sobre la cuestión Esequibo. Canallada en los términos en que quiso plantearlo Samuel Johnson, un ensayista británico del siglo XVIII, que en uno de sus trabajos escribió que el patriotismo era el último refugio de los canallas. La historia está llena de canallas que fueron como último refugio al patriotismo, que recurren a una patriotada, incluso a una guerra, para eludir sus problemas personales. Los argentinos vimos a Leopoldo Galtieri, ese general obtuso, inútil totalmente, cuando se le disolvía su liderazgo porque ya la sociedad estaba harta de esa dictadura criminal y obtusa, fue a esconderse tras un manto de neblina, o sea, fue a esconderse al patriotismo, ¿no? Y generó la guerra de Malvinas. Como esos casos hay muchísimos. ¿Y por qué decimos que Nicolás Maduro también entra en el caso de los canallas que van al patriotismo como último recurso? Porque si bien la cuestión del Esequibo, que es una región, el Esequibo es un río que está hoy por hoy dentro de Guyana, pero a la vez se llama Esequibo la región que rodea a ese río. La parte oeste de la región del Esequibo siempre estuvo en disputa. Y yo creo personalmente que las razones históricas del reclamo venezolano tienen más fuerza, son más vigorosas que las razones a las que se aferra Guyana para retener ese poder, ese territorio, que es más de la mitad del territorio de todo ese pequeño país con capital en la ciudad de Georgetown, que fue alguna vez la Guyana holandesa, que después pasó a ser Guyana británica y que en 1966 se convirtió en un estado independiente con el nombre de República Cooperativa de Guyana. Digo, la cuestión Esequibo tiene históricamente más razones del lado venezolano que del lado guyanés. Pero eso no implica que el liderazgo de Maduro vaya en este momento, por otras razones, a levantar la bandera del Esequibo e incluso al riesgo de generar un conflicto que puede ser un conflicto armado, para solucionar su propio problema, que es que su liderazgo se disuelve, que la sociedad venezolana ya está harta de esa dictadura calamitosa a la que yo desde hace mucho llamo el régimen residual chavista, el chavismo residual, con la economía quebrada, con el poder incluso diluido, con las riquezas minerales de la cuenca del Orinoco repartida entre mafias de Rusia, de China, de Turquía, entre el Hezbollah, para cobrar el negro los dineros que sostienen a ese régimen criminal y obtuso. En esa situación y con el pueblo venezolano totalmente harto de eso, y después de las primarias opositoras que se hicieron en el mes de octubre, donde con 2.500.000 votos, o sea, 2,5 millones de votos, quedó consagrada María Corina Machado como candidata por la oposición a las elecciones del año próximo. Elecciones que va a tener que hacer Nicolás Maduro porque hay una fuerte presión norteamericana y europea, y a la presión norteamericana Washington la puede apoyar en que va a mantener levantadas, suspendidas las sanciones económicas en tanto y en cuanto se hagan elecciones que esta vez sí sean totalmente transparentes. Bueno, lo que pasó en octubre con las primarias opositoras muestran que la posibilidad de ganar de la oposición es gigantesca. Gigantesca, sería casi un milagro que si la elección es transparente la ganara el régimen. Parece imposible. Entonces, de la galera, ¿qué saca Nicolás Maduro? La cuestión es Esequibo.
Y repito, la historia muestra que las razones de Venezuela para reclamar ese territorio son muy sólidas, empezando porque en los mapas de España, cuando todo eso era territorio colonizado por España, en esos mapas españoles, el occidente del río Esequibo aparece dentro de la Capitanía General de Venezuela, ¿no? En el sistema colonial español estaba la Capitanía General de Venezuela y en ese mapa aparece el Esequibo. Después llegaron los holandeses que se hicieron cargo de Guyana, y después llegaron los británicos y lograron que Holanda, hoy los Países Bajos, le transfieran Guyana al Reino Unido de la Gran Bretaña. Desde entonces, Gran Bretaña empezó a trabajar por ampliar esos territorios. Por eso se descubrió que Gran Bretaña había corrido hacia Occidente tramposamente lo que se llamaba la línea Schomburg. Schomburg era un explorador alemán al que habían contratado el Reino Unido para que hiciera mapas y trazara límites. Entonces se había establecido la línea Schomburg. Pero Estados Unidos, en el siglo XIX, en base a la doctrina Monroe, que era América para los americanos, y por la enemistad que tenía con Gran Bretaña, con la que había tenido una guerra, la guerra de la independencia, denunció el corrimiento por parte de Gran Bretaña de la línea Schomburg. Esa fue la primera trampa británica en el siglo XIX. Después hubo otra, ¿no? Que hubo un laudo sobre finales del siglo XIX, en 1899, hubo un arbitraje que se llevó a cabo en París. A ese arbitraje lo ganó la Guyana británica, pero luego se descubrió que había habido presiones indebidas, que había habido manipulaciones de todo tipo, incluso posiblemente hasta sobornos pudo haber habido del lado británico para que el arbitraje de París le resultara favorable. Estos son hechos muy contundentes en favor del reclamo venezolano. Chávez se había olvidado de ese tema, ¿no? Ese tema que desde 1966 había entrado en un estadio que terminó siendo una suerte de congelamiento. ¿Qué pasó en 1966? Dos cosas. Gran Bretaña se retiró de Guyana, dejó de ser la Guyana británica y pasó a ser un estado independiente con el nombre de República Cooperativa de Guyana, y se acordó entre Guyana, Gran Bretaña y Venezuela que esta cuestión se resuelva dentro del marco de las Naciones Unidas. Ese había sido el acuerdo. Nadie podía innovar nada, nadie podía cambiar nada de la situación hasta que se resolviera de manera negociada en el marco de las Naciones Unidas. La verdad es que Guyana violó esa parte del acuerdo porque estuvo repartiendo concesiones petroleras en el llamado bloque Stabroek. El bloque Stabroek es en la plataforma marina que está frente a la región Esequibo, inmensas reservas petrolíferas que se descubrieron. En virtud del acuerdo de 1966, Guyana no debió tener el poder para conceder concesiones de explotación y exploración petrolera, y sin embargo lo hizo. Bueno, hay muchísimos elementos más, también elementos a favor de Guyana, pero en términos generales podemos decir que la historia deja muchas razones del lado venezolano. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que hizo Maduro al llamar este referéndum no sea una canallada. Primero porque lo que está haciendo es recurrir al nacionalismo en algo en que la población venezolana tiene un consenso total para tratar de reflotar su propio y diluido y opacado
liderazgo, ya está casi en disolución, no puede poner gente en la calle, no puede convocar multitudes de ningún tipo. Entonces convoca un referéndum en el cual la cuestión nacionalista venezolana se ve tocada. 5 preguntas eran, o sea, cada votante en el cuarto oscuro iba a votar 5 veces porque tenía que votar por 5 cuestiones. Esto hace que un votante implique 5 votos. Y a esto lo explico porque cuando terminó el escrutinio, dado que todos los periodistas que habían estado recorriendo los centros de votación no veían colas por ningún lado, o sea, la postal era de un referéndum con muy baja participación popular, entonces aparecieron las autoridades electorales. Elvis Amoroso se llama, el que es presidente del Colegio Nacional Electoral, y dijo que la elección había sido un éxito, que había habido 10 millones de votos. 10 millones de votos, así planteado, 10 millones de votos implican 2 millones de votantes. 2 por 5 votos que iba a emitir cada uno hacen los 10 millones que mencionó el titular del Colegio Nacional Electoral. Lo mismo dijo posteriormente Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen residual chavista. Dijo que fue un éxito porque hubo 10 millones de votos, 10 millones y chirola, no me acuerdo exactamente, pero 10 millones de votos, no de votantes. Y después, cuando empezaba a hacer noticia y aparecer la foto de los centros de votación sin colas para votar, apareció Maduro y dijo que había habido 10 millones de votantes. 10 millones de votantes implicarían 50 millones de votos. En ese esquema tramposo, en ese esquema que parecía armado para tener una cobertura, un escondrijo donde ocultara un posible fracaso en la convocatoria electoral. Bueno, aparentemente hubo un posible fracaso y ahí están dibujando las cifras, ¿no?, para tratar de encubrirlo, ¿no?, de ocultarlo. Esta es la canallada de Maduro. Venezuela probablemente tenga razón o tenga más razones que Guyana en la cuestión Esequibo. Pero lo que está haciendo Maduro, además de generar el peligro de un conflicto que podría terminar en un conflicto militar, es básicamente una canallada. Una canallada en los términos que los planteó en el siglo XVIII aquel ensayista británico, que describió o dijo o explicó que a veces el patriotismo es el último refugio del canalla.